Muy buenas tardes. Qué bueno que ya está con nosotros. Usted ahí en su mesa, nosotros acá en la nuestra, listos para ver las palabras, las historias que tenemos hoy para ustedes. Fíjense que va a estar interesante porque pues hoy en el marco de la proximidad de la fecha de la fundación de Monterrey, pues nos ha parecido bien explorar, recordar, indagar un poquito sobre aquellas frases muy regionales, muy de nuestras abuelas que de pronto ya las hemos dejado de escuchar, pero ahí están todavía como una huella del modo de hablar de antes. Y entonces, pues, fíjense, para tener estas historias, aquí nos va a acompañar el historiador Leonardo Hernández, a quien agradezco mucho que pues haya aceptado la invitación. Leo, bienvenido, pues ¿cómo estás? Hombre, las crónicas sobre la mesa, ahorita lo dijo, profe, está muy padre. Sí, no, pues un gusto participar hoy aquí, ¿no? Algo diferente, algo más serio, ¿no? Más formal, pero aquí le venimos a meter jiribilla, ¿no? Vamos a ver qué nos decía mi abuela, ¿no? Mi abuela, un personaje que bueno, tenemos muy presente y que me he dado la tarea de estar buscando las palabritas raras, ¿no? Diferentes que decía, y bueno, vamos a platicar algunas, ¿no? Claro, ahorita de hecho ahorita nos cuentas un poquito de pues cómo fue esa experiencia con tu abuela, ¿no? Porque abuelita, que tú, por lo que he visto que escribes, tienes muchos recuerdos de ella. Claro. Así que va a ser muy, muy emocional lo que nos vas a contar. Pero bueno, ustedes ya saben, antes de entrar al tema siempre les preparamos un juego de palabras para que usted participe, para que se anime y nos llame. Y en esta ocasión vamos a encontrar 4 palabras que son nombres de aves. Así que si a usted le gustan las aves, seguramente no va a batallar mucho. Vamos a verlo. Adelante con el juego de palabras. Nombres de aves. Todos son nombres muy, muy conocidos. Seguramente usted los ha escuchado. Así que póngase a pensar en los nombres de pajaritos o de aves y seguramente en el transcurso del programa ya habrá resuelto el juego de palabras. Bueno, pues y mientras hace usted eso, miren, nada más le demuestro que aquí en la mesa tenemos un libro que vamos a obsequiar entre ustedes. Es un ejemplar de En un lugar de la cancha. Es un libro en el que participamos un servidor y otros amigos, Roberto Gómez Junco, el maestro Ángel Robles, el maestro también ya desaparecido Ricardo Espinosa, en fin, otros más que hicimos un compendio de textos relacionados con el ambiente del fútbol, pero desde un punto de vista más o menos literario. Así que a ver quién se lo lleva. Y bueno, pues Leo, vamos a echarnos un clavado, pero platícanos primero un poquito del contexto de cómo fue tu abuelita, qué recuerdos tienes de ella o cómo fue esa etapa, pues. Una etapa sin duda alguna que marcó mi vida, porque muchas de las cosas que hago, pienso y digo están basadas en esta filosofía de vida, una filosofía no de escuela, no de universidad, una filosofía de la vida. Ella no fue a la escuela, si acaso a 3er grado de primaria, pero sabía mucho y sabía, su especialidad era la cocina. Y comer con ella un huevo con frijoles era comer un manjar. Entonces, el tiempo que estuve con ella, sin darme cuenta, ¿no? Porque pues yo jugaba, yo iba con ella al súper, ya no existe, al Gigante. Ya no existe, ¿verdad? No. Por eso ya no nos aventamos el golazo. Y pues me ponía a hacer monitos en fila india, me acuerdo. Ponlos en fila india, todos los soldadillos y los animalillos. Entonces, todo eso fue pasando, fue dándose, pero a la par yo escuchaba las conversaciones que tenía, ya sea por teléfono, con mis tíos, con mi mamá, y empezaba a oír palabras raras.
¿no? Entonces, todas esas palabras, pues, ya ahora a mis casi 30 años, no sé, a mis casi 40 años, me he dado la tarea de recordarlas y decir, bueno, ¿qué hay en el contexto en el que las decía? Porque a veces aplicaban en ese contexto, pero luego las escuchabas en otro y decías, ¿qué rollo, no? Pues, entonces, ahí incluso frases, me acuerdo yo que decía ahí en sus pláticas, Beto a saber. Y yo, ¿quién es Beto y por qué lo debe de saber él? Beto. Pero es una contracción que originalmente es ve tú a saber. Sí. Pero ella lo decía muy rápido, una característica de como acortar las palabras, juntarlas. Anca, por ejemplo, el anca. Sí. Anca la fregada decía que estaba muy lejos. Sí. Sí, fíjate que muy del español antiguo, el anca, que era muy común. El jito. El anca era la contracción de en casa de. Ajá. Anca, pues ¿para qué decías en casa de anca? Y acá el Beto a saber era algo así. Yo, ¿quién es Beto y por qué lo sabe? O sea, ¿qué poder tiene de saber todo? Porque yo no lo conocía y sin embargo mi abuela cada rato decía Beto a saber, Beto. No, es Beto a saber. Fíjate que sobre eso ya da tema porque es uno de los fenómenos del lenguaje es ese, el que a veces uno entiende cosas que no son por la forma en que está construida la palabra, ¿no? Yo aquí me acuerdo de alguien que comentaba que cuando estaba pequeño oía una canción que decía y que las aves al zambuelo y ella oía las aves al zambuelo, entonces al zambuelo, ¿qué es el zambuelo? ¿Quién es zambuelo? ¿A dónde irá? ¿O qué? Y así, una duda que permaneció hasta que ya después al paso de los años dijo, es que es alzan vuelo. Sí. O sea, ahí, eso pasaba con el Beto a saber o el Beto a saber. Entonces, de las primeras palabras que dije yo, Beto, pues yo digo, en la infancia, pues todavía inocente ahí, pues ¿quién es Beto? ¿No? Esa era mi duda existencial. Pero bueno, así podemos seguirle, ¿no? Por ahí tenemos, me acuerdo que siempre que le querían echar pleito, ahí vienes a echarme la viga. Echar la viga. Echar la viga. Se entiende, la viga es esta estructura de madera que se ponía en las casas antiguas sobre el techo. Eran pedazos de madera puestos juntos con algún tipo de implemento para que el agua no se filtrara y arriba le echaban tierra, el terrado. Y tal vez ya arriba cemento. Eso aislaba el calor. Entonces sí, la viga es en el ámbito arquitectónico esto habla. Incluso si le metemos un poquito de historia, hay una viga histórica en Nuevo León que está en el Museo Regional del Obispado, que es la viga que se recuperó en 1914 cuando derrumban el convento franciscano de San Andrés. Ahí está una viga que incluso trae por ahí alguna fecha, y ahí la pueden ver, ¿no? Ahí pueden ver lo que es una viga. Una viga que esa es la metáfora, entonces una viga es pesada. En la expresión echar la viga, pues es echarte algo pesado, ¿no? Echarte pleito, venir a hacerla, como dirán ahora los chavos, venir a hacerla de tos. Hacerla de tos o me estás haciendo la vida pesada, o sea, me estás echando, yo imaginaría algo así como echar la viga, cargar un peso. Y eso que a veces no le correspondía. Iban, por ejemplo, de repente, esta aplica en la chifleta, ¿no? La chifleta es una indirecta. Y la chifleta siempre era así como que le digo a Juan, pero que entienda Pedro. Entonces, una vez en el Gigante, una señora, yo no sé cómo la gente trae a sus chiquillos, a sus huarcos, nada más andan haciendo desorden. Mi abuela me llevaba a mí y yo andaba un poquito insoportable. Entonces, esa era una chifleta. ¿Sí? Una chifleta, o sea, lo entendemos como, una indirecta. Una indirecta, sí. O sea, es obvio que en el pasillo nada más estábamos la señora esa, mi abuela y yo. Es obvio que la señora que trae el niño es la que le están diciendo eso, para que traen huercos, para que hagan desorden. Entonces, esa era la chifleta, ¿no? Entonces, ahí va encaminado la chifleta y echar la viga, como que la chifleta es la indirecta y echar la viga es hacer el pleito, ¿no? O sea, hacerla de todos, así como que... Sí, o sea que no directamente, pero te dejo saber algo, ¿no? Te llega a ti el tufo, ¿no? El olorcito del reclamo o de la situación, ¿no? Entonces, dos frases súper básicas en el lenguaje diario de mi abuela, la chifleta y echar la viga. Ahí como tenemos esa imagen que dice, mi espalda no es buzón, dime las cosas de frente, o sea, no me andes con chifletas, o sea, dímelo de frente, ¿no? E indagando, porque dije yo, ¿la palabra existe? A ver, me fui a la RAE y ahí está, y eso significa, chifleta es una indirecta. Una indirecta directa, vámonos, es para ti porque no hay nadie más, pero no te lo dije a ti.
Entonces, y echar la viga, bueno, es una expresión muy norestense, por la cuestión de lo que implica la viga, estas vigas que, insisto, estaban en las casas antiguas y todavía se pueden ver ahí, ¿no? Sí, definitivamente, y se entiende también muy claro la metáfora, como ya dijimos, por echarte algo pesado. Y fíjate que yo esa expresión sí la conocí también, de echar la viga, un poquito en el sentido de también de llamarte la atención, un regaño un poquito brusco, ¿no? Cargarte la mano. De decir, no, hombre, pues es que tú fuiste el que hiciste eso y a mí fue el que me echaron la viga, ¿no? O sea, a mí fue el que me reprimieron o me reprendieron fuertemente, ¿no? Por ahí va, ¿no? Entonces, por ahí es también el sentido de echar la viga. Y bueno, fíjate, aquí tenemos otra expresión también de las abuelas. Fíjate que aquí dice, lo escribimos como andar de machetón. Machetón. Pero fíjate que se aplicaba un poco más a las mujeres, ¿no? Cuando... O no marotona. Sé. Andas de marotona en los árboles subiéndote. Recordemos, bueno, ya ahorita con la igualdad, con la equidad, pues ya no, a lo mejor no aplican tanto. Pero en los tiempos de mi abuela, una niña tenía que, pues, tener un código de comportamiento fundamental y básico. Para empezar, pues subirte al árbol con vestido, pues no era algo muy propio, ¿no? Entonces, andar de machetona o de marotona. Machetona. Y fíjate que ahí yo creo que así analizando la expresión andar de machetona, que sí, muy específicamente para las mujeres que pretendían hacer juegos bruscos que se supone que eran propios de los hombres, pues nos habla de toda una época, ¿no? De cómo se conceptualizaba el buen comportamiento de las niñas. Las palabras también están definidas por el contexto histórico-social en el que se dice. Definitivamente. Y en este caso, para mí que machetón o machetona es una deformación de la palabra macho. O sea, decirle a una mujer, andas de machetona, andas tratando de hacer cosas que son exclusivas de los machos, de los hombres. En ese contexto. En ese contexto, ahorita, sí. No, ya es otro tiempo. Por eso seguramente las frases también van cayendo en desuso. Desuso, claro. Porque cambia el contexto y entonces ya la frase ya no aplica. Y si alguien la usa, te van a ver mal. Te señalan. Sí, me acuerdo yo, niñas jugando burro bala. Ándale, sí. Ahí andan de machetonas, míralas jugando como hombres. Entonces, era parte del contexto también en el que se crió la gente. Pues mi abuela era del 23. Imagínense 20, 30, 40 épocas donde la mujer... Una frase que me acuerdo que alguna vez dijo y que luego ya después yo oí, en la revolución las mujeres eran como las escopetas. Deberían de ser como las escopetas. Cargadas y en el rincón. Embarazadas y en la cocina. O sea, venía siendo una herencia de este tipo de pensamiento, en la actualidad tal vez retrógrada, en cuanto al concepto de lo que era una mujer. Tener hijos y hacer el aseo y atender al marido. Claro, definitivamente. Y sí, los refranes, me acordé de aquel famoso refrán de mujer que habla latín, ni tiene marido, ni tiene buen fin. En el sentido que porque hablar latín significa que eras estudiado, que eras preparado. Entonces una mujer que se iba por ese lado, ni tiene marido porque los hombres no iba a ser atractiva para ellos porque pues ya sabe mucho. Es como ponerte con Sansón a las patadas, decía mi abuela también. Entonces son refranes que marcan el pensamiento de la época. Claro, ahora ya son como fósiles, que si ya no se usan, nos dejan saber las ideas que había antes. Una pequeña interrupción, profe. Estamos viéndonos en Crónicas Norestenses. Ah, ¿sí? Crónicas Norestenses es la página donde podemos ver crónicas los jueves, pero en esta ocasión, pues... qué padre, nos hermanamos, pues, ¿no? Entonces, ahora váyanse, sí que sea verdaderas crónicas sobre la mesa. Váyanse a Crónicas Norestenses, página de Facebook, dele like y pues de pasada véanos, ahí estamos también. Y tenemos en mi Facebook la transmisión en audio nada más. Perfecto, pues qué bueno, ahí es otro medio para seguirnos. Y ya ven que está padre, está interesante estas expresiones, que aquí hay otra que esa tú me la pasaste y también está interesante. Yo no sé si alguno de nuestros amigos la haya oído. Ya saliste con un rumbete. Ya saliste con tu rumbete cuando salía, dirías ahorita, ya saliste con fallas. Vamos a hacer esto a tal hora y tal fecha. Órale, ya está, ya estoy lista, ¿qué onda? No, pues siempre no. Ya se va a salir con tu rumbete, que siempre no. O sea, era como salir con fallas, era como no cumplir, con algo. El hacer pasar un mal momento al otro porque tú no respondiste a las expectativas. Eso mero, sí. O sea, salir con tu rumbete era fallar.
como ese cuate le salió con su rumbete a la novia. Mira, caray. Bueno, pues ahí, ese era un ejemplo claro de salir con tu rumbete. Otra, ay, mamá, voy por usted a tal hora para ir al mandado. Aquí te espero. Ya estábamos listos a las 10 y no, ¿sabe qué, ama? No, ¿cómo ya salís con tu rumbete que no vas a poder venir? No es posible. Entonces, por ahí va el enfoque de esa palabra. No sé si la gente del público haya escuchado esa frase. Háganoslo saber, ¿no? Sí, ¿Tenemos sí, el WhatsApp? Sí, claro, el 812-611-3535. Bueno, yo lo digo de otra forma, 8126-11-3535. Ahí díganos cómo ustedes se entendían con la abuela, qué frases les decía. Si estas que hemos estado diciendo las ocupaban, pues también platíquenos, ¿no? Sí, ahorita regresando les platico un poquito por dónde puede venir eso del rumbete, porque está interesante. Pero vamos a hacer un pequeño intermedio. Háblenos también para que nos diga frases que ustedes se acuerdan que haber oído a sus abuelitas. Y bueno, vemos el juego Palabras para que se anime a seguir participando y regresamos. Adelante con el juego Palabras. Bueno, pues aquí viendo ya sus mensajes, muchas gracias por estar escribiendo. Ya veo que muy hábiles algunos ya descifraron las 4 aves, pero todavía hay oportunidad para seguir participando a lo largo del programa. Pues seguimos, fíjense cómo está interesante esto de analizar el lenguaje de las épocas pasadas, que pues afortunadamente las conocimos y ahora las podemos transmitir a nuevas generaciones, que no se pierdan, porque pues mantener el lenguaje es mantener rasgos culturales desaparecidos que nos ayudan a explicarnos más el cómo somos, de dónde venimos. Y esto es que, fíjate, me acordé por esto del rumbete, porque como tú no lo planteas, salir con un rumbete, salir como con, pues faltar, una falla, no responder a las expectativas. Pero fíjate que rumbete viene de rombo, y rombo viene y rumbo tienen el mismo origen. Voy a tratar de explicarme. Vamos a partir de la palabra latina rhombus, que también había una muy similar en griego, significaba algo redondo, algo que empezaba en un lugar y se regresaba. Eso era rhombus. Y por eso a muchas figuras que tenían esa forma de que empezaban en un lugar y terminaban en otro, se les llamaban rhombus. Por cuestiones de lenguaje, solamente a una de ellas se le quedó el nombre de rombo, a una muy particular. Bueno, pero también se decía que andar de rumbo es andar de esas caminatas en las que ibas, pero luego regresabas. ¿Dónde anda fulanito? Pues anda de rumbo, o sea, anda rondando, anda de ronda, casi de ronda. Es un concepto muy similar. Bueno, de este mismo concepto de redondo, rumbete, fíjense, le llamaban primero a un gesto que se hacía con la boca cuando estabas enojado. O sea, cuando uno está enojado, dice que levantas a veces los labios así, que dice que así tú sabes la palabra jeta, ¿no? Dice, con la jeta colgando. Sí, o sea, poner los labios de tal forma que expresas un gran enojo y haces un rumbete, o sea, un redondito, pues. Yeah. Y entonces, en algunos lugares, andar de rumbete era andar enojado y que andas agrediendo a todo el mundo. Anda de rumbete, no, ni lo veas, ¿no? Porque te va a echar todo encima, ¿no? Entonces, en ese sentido, seguramente también brinca otra vez el significado a también tener una actitud que molesta, ¿verdad? Que al otro le hace pasar un mal rato. Genera molestia. Genera molestia. Pero todo parte de esa forma redonda, que es el rombo, rumbete. Y fíjense cómo va brincando el significado de las palabras, que eso es bien común en el lenguaje, lo que decíamos al principio.
puede significar una cosa en un lugar y al pueblo vecino ya varió tantito. Ya se ajustó al contexto de ahí, ¿no? Me acuerdo yo de andar enojado, andar muino. Andar muino también, lo andas con la muina y hay varias que también varía de pueblo en pueblo, ¿no? No, o sea, anda muino, anda todo así, porque en otros lugares el andar muino también puede significar andar como medio triste, medio deprimido, melancólico. Ay. Pero te digo, así va variando. Y es lo padre de esto, ¿no? Que tiene, por ejemplo, una palabra típica, ¿no? La famosa huila. El papalote, una muchacha alegre, una mujer delgada. ¿Sí? En Sinaloa creo que es una mujer muy delgada. En otra parte es una cometa, un papalote. Sí. Y en otras, pues bueno, ya sabemos, ¿no? Entonces ahí están los diferentes significados, ¿no? Y huila, fíjate, es palabra náhuatl que significa paloma. Entonces, por eso al papalote hay una paloma que anda ahí volando, ¿no? Y que por eso a la mujer que anda ahí papaloteando, también le decían se va por ahí, ¿no? Y andar de argüendero, no te... bueno, andar en el mitote, andar en la punta del cañón, andar de argüendero. Argüendero es como que haciendo fiestas, haciendo mitotes, ser el arroz de todos los moles. Anda de argüendero huarco en todos lados. Y llevando el chisme por aquí, el chisme por allá. O sea, el argüendero es alguien que te va a estar hablando mucho, ¿no? A lo mejor nosotros tenemos un poquito de eso de argüenderos porque andamos aquí, andamos allá. Había otra que me llamó la atención que la gente puso, que muy similar, andar de jacalero. Ah, sí, de jacalero, que tiene que ver también con lo mismo de meterte en un lado, meterte en otro, pues cuando las casitas eran jacales. Andabas en uno y en otro y en otro, y andabas llevando y trayendo, entonces ahí andabas de argüendero, mitotero o jacalero. Que la palabra argüendero, fíjate que si la vamos siguiendo desde dónde viene, es un mexicanismo, porque en España no se usa como tal, sino que allá más bien es el verbo arguir tiene que ver con hablar para dar argumentos y de eso de ser muy discutidor, de muchos argumentos, muchos argüendes, se deriva de ahí argüende y de ahí argüendero, pero todo viene por dar argumentos, arguir. Y bueno, para que vean cómo de una palabra va brincando y ya de pronto se hace muy popular. Pero todo está centrado en el chisme, ¿no? En andar de argüendero, porque cuando vas de argüendero vas a ver qué oyes, vas a ver qué ves, y todo lo que ves y oyes luego lo puedes llevar a otro lado y otro lado. O sea, por ahí va enfocado. Entonces, cuando uno andaba ahí queriendo saber todo, queriendo andar en todos lados, andabas de argüendero, mitotero. Entonces, y el mitote, pues también lo entendemos fácilmente. El mitote eran esas actividades que los grupos nativos indígenas en el noreste mexicano hacían cuando querían celebrar algo, cuando querían conmemorar algo, cuando había una guerra. Entonces, pues bueno, se entiende, ¿no? Sí, hacían un gran escándalo, o sea, sus danzas, se ponían en rueda, se ponían a bailar, a echarle al pulque o a la bebida, al peyotazo. Y ya me imagino yo que era una reunión muy ruidosa, que ahora metafóricamente andar en el mitote es andar también en el escándalo. Ahí, por ejemplo, en esa imagen, ahí vemos una representación de un mitote, ese sí, indígena, que también hacen sus danzas, todavía remembranzas de aquellas usanzas prehispánicas. Sí. En fin, el lenguaje. Aquí nos están, Jesús Amaro dice, frases de aquellas, ¿traes cola? Cuando no cerrabas la puerta. Que te metías al cuarto y no cerras la puerta, ¿traes cola o qué? ¿Traes mariachi? Traes mariachi. Esa es una interesante. Cuando entrabas a la casa y dejabas abierta la puerta y te decía la abuela, ay, se fue la... Bueno, ahorita lo seguimos leyendo. Entonces, traes cola también. Traer cola. Una frasecita interesante, ¿no? Traer cola, o sea, traes mariachi y cosas. Que aquí me acordé de una que una vez me preguntó el maestro doctor Jaime Treviño, que le mandamos un afectuoso saludo, que dice que él conoció una que decía... Llegaste con todo el rabiate, algo parecido, claro. ¿No? Que llegabas tú a una fiesta, pero no venías solo, venías ahí con el primo, con toda la ristra, ¿no? Y el rabiate. Y luego ya investigando encontramos que el rabiate le llamaban así en los arrieros a la, pues digamos, a la fila de mulas que para que no se les desperdigaran, del rabo de una amarraban la cabeza de otra, bueno, claro, con una cuerda. Y así iban haciendo un tren de mulas. Y por usar el rabo como unión, por eso le llamaban rabiate,
Y pues esa era la metáfora, ¿no? Si llegabas así con uno, con otro, todo el rabiate Ahí de traías mulas, a pero todas. bueno, también eran mulas, pero de otro tipo. Toda la parvada. La parvada, Ahí, venían sí. ahí vienes con toda tu parvada, con toda la gente que invitaste y que pues no estaban en el plan, ¿verdad? Ya recuperamos, dice aquí, dejaste la puerta abierta. Otra frase que recuerdo, cuando cuando no cerraba bien la llave del agua, dejaste abierta la llave de a tiro. El de a tiro, sí. La gotita, supongo, ¿no? Que está cayendo y cayendo y cayendo. Entonces, mitote, tengo entendido, es originario de las tribus antiguas de Nuevo León. Sí, pues es el mitote, eran las fiestas que realizaban para celebrar un matrimonio, para declararle la guerra a otro pueblo, y todo era en torno a una fogata. Se hacían la rueda alrededor, se bailaba, y el mero pues le entraba el peyote para saber ahí qué onda, ¿no? Qué iba a pasar, si iban a ganar. Que le dijeran que... Así es, entonces pues se daba un viaje, ¿no? Un viajezote ahí. Entonces, ahí está el de argüendero, ¿no? También, pues todos cuando van a una fiesta andan bien emperifollados. Ah, sí, las emperifolladas. Los emperifollados. Se usa otra vez más para las mujeres, que pues son las que por naturaleza más les gusta ponerse, pues que el adornito. Colgarse hasta el molcajete, que... también decía mi abuela. Ya te colgaste hasta el molcajete, hijita. Sí, y fíjate que esto de emperifollado está padre la metáfora, porque el perifollo es una hierbita verde muy parecida, vamos a decir, al perejil. Dejo, si te fijas, hasta se parece. Perejil, perifollo. De perifollo. Y esto porque en los platillos, en la cocina, este tipo de hierbitas se usan mucho para adornar el platillo. Entonces, si le pones perifollo al platillo, estás emperifollando. Entonces, por metáfora, cuando tú te pones ahí adornitos por todos lados, estás bien emperifollado o emperifollada, ¿no? Había otra, cuando no había combinación de colores, andas todo garigoleado. Ah, sí, las garigolas que son, pues sí, estás hablando de muchos adornos, cosas que no combinan una con otra. Entonces, esa es otra palabra. Oye, me decías tú que te acordabas tú del nombre que le daba tu abuelita a los pajaritos, que por otro lado le dicen chileros también. Los carrancistas. ¿No? Pájaros que yo no entendía. Digo, no estaba tan conectado con la historia. 4, 5, 6, 7 años. No, ahí viene la parvada de pájaros carrancistas. Sí, entonces, así como que carrancistas, pues, ¿qué pasa, no? Ya indagando, le preguntaba también a usted la vez pasada, pues hay varias cosas por las que se les llama así. Uno es por el color, que correspondía al color más o menos de los trajes de los ejércitos constitucionalistas de Venustiano Carranza. Pero también carrancista se convierte en un verbo que se llama carrancear. Y sí decía mi abuela, no te vayan a carrancear el juguete o así o acá. Y yo, pues, ¿qué es esto, no? Entonces, carrancear es robar. Sí, porque lamentablemente, pues en esos tiempos llegaban los ejércitos a los pueblos y pues había de todo. Entonces era muy común que arrasaban con los pueblos, a los comerciantes. En 1913 hubo un carranceo tremendo aquí en Nuevo León por parte de estos ejércitos y la supieron hacer. Fueron y carrancearon la cervecería. Órale. La toma de Monterrey que tenían pactada se convirtió en la toma de la cervecería y no hubo toma de Monterrey hasta 1914. Dato interesante del carranceo de aquella época. Que era, por otro lado, el ejército constitucionalista y que la gente jocosamente les decía, ahí vienen los con sus uñas listas, en vez de constitucionalistas. Pues sí, está como también a Antonio López de Santana. El 15 uñas. El 15 uñas. Si le faltan las 5 que perdió en una de las batallas, ¿no? Sí, y aquí te cuento yo la versión de mi abuelita, que te digo que ella nos contaba de estos pájaros carrancistas, que sí también les decían allá en el pueblo, en Matehuala, que era donde ella vivía, que cuando estaban en el pueblo y de pronto veían parvadas de pájaros de estos que venían en parvadas, ellos sabían que ya venía el ejército de los carrancistas, que era el que en ese momento se andaba por esos rumbos, y era como el aviso, y luego ya se entendía, dice, pues es que los ejércitos eran mucha gente que iba por el camino, unos a pie, otros a caballo, pues tenían que ir comiendo, tirando y comida, iban tirando la comida, las migajitas, y pues los pajaritos ahí decían, oye, pues aquí hay comida. El agandalle. El agandallo. Agandallar ahí, sí, entonces es otra palabra así chida. No sé. Sí, bueno, sí, vamos a tener que hacer aquí un... Ya nos picamos, ¿no? No, es que esto da para mucho, ¿eh? Pero vea usted el juego de palabras para que se anime y nos siga escribiendo. Así que adelante con el juego de palabras y regresamos.
Bueno, no, pues aquí muchas gracias, estamos viendo intensamente sus mensajes, ahí vamos poco a poco copiándolos. Acá a papelitos. nos dice Marta Rodríguez, una amiga decía, se puso el vestido de Orlón, como que emperifollado, también sinónimo, ¿no? Uh-huh. Y luego al chismoso le decían soflamero, dice Freno Ontiveros. No sea soflamero, decía Piporro también una de sus canciones, sí, era de las palabras. Por acá nos mencionan que para pintarse los labios le decían colorete. El colorete. Por obvias razones, ¿verdad? Pues el color de colorado, colorete, ¿verdad? Refranes que ya no se oyen: entre santo y santa, pared de calicanto. O sea, se refiere a pones una pared. Sí, no vayan a... Que no vaya a andar el diablo por ahí haciendo sus maldades. Que de su abuelita decía, nos dice Fren, que cuando las muchachas empezaron a pintar, le dicen, mira, estas ya se van a borrar la cara. En fin. Otro que machetón, su abuelo lo usaba también como mal hecho, o sea... al troche moche, al machetón, así. ¿No? Sí, era... bueno, espero la palabra no esté muy fea. Decía mi abuela, él lo hiciste de manera muy chilera. Así pues como que al ahí se va, al troche moche, así como que al trancazo, ¿no? Al machetazo. No, y es que fíjate, esto de chilero tiene su porqué y se conecta con otro dicho que a lo mejor nos puede servir para darle entrada a lo que sigue. En los mercados, si tú vas a comprar chiles, están los grandes cestos llenos de chile ahí del que vayas a comprar. Y dices, oiga, pues deme 10 pesos de chile. Entonces agarran una bolsa, agarran y le echan así. O sea, no hay un método control para medir por peso, por volumen, por piezas, chileramente, ¿no? Ay. Y de ahí quedó ese concepto de común chilero que no tiene una medición. En contraparte, con el que sí lo hace y que se ve mal en esos medios es el cuentachiles. ¿Sí? ¿Cómo que vas a contar los chiles? No, hombre, tú agárralos y échalos. No, son 10, ahí te van 1 o 2. No, este es un cuentachiles, que se conecta con el concepto de tacañería, y esto nos da pie para platicar aquí con Leo de esa característica que a nivel nacional a los regiomontanos se nos ha catalogado como que somos muy codos. ¿Cuál es la historia? Hay varias, hemos estudiado eso y hay varias fuentes que nos dicen los orígenes. Ricardo Elizondo, por ejemplo, del Tecnológico de Monterrey, decía que todo era un origen en la colonia, una bolsa que usaban los reineros para guardar el dinero. Era una bolsa, una faltriquera que se amarraba de tal modo al hombro y que para sacar el dinero para pagar, ahora sí que tenías que aflojar el codo. Y hemos oído, ¿no? Afloja el codo, móchate con algo. Entonces, al aflojar, sacaban el dinero y lo volvían a tener junto a ellos, ¿no? El hombro, un lugar estratégico para cuidar el hombro y el codo. Pues lo traes pegado y no te lo ven. Entonces, esa es una de las posibles causas, ¿no? La faltriquera famosa, en donde pues eras codo porque la traías pegada al codo y para sacarlo aflojabas el codo. Luego tenemos al maestro Celso Garza Guajardo, quien él, asegura que el término se empezó a usar de forma peyorativa gracias a Plutarco Elías Calles. Recordemos que Plutarco Elías Calles, aunque era de Sonora, su hijo fue alcalde de Monterrey en los años 30. Entonces, él tenía una hacienda en General Terán, la hacienda de la Soledad de la Mota. Entonces estaba muy conectado con Nuevo León. Entonces dice el maestro Celso Garza que él fue el primero en que usó esa palabra en término peyorativo, despectivo, como diciendo es una característica negativa de los regiomontanos, ¿no? Es una de las versiones. También está la de los codos famosos de la fundidora. Recordemos que la fundidora de Fierro y Acero de Monterrey en sus 86 años de vida generó tubería de acero, pero también codos unidores. Sí, entonces de ahí, ¿dónde va? No, pues voy por los codos a Monterrey. No, pues voy por los codos de Monterrey. Se fue quedando ahí el asunto, ¿no? Entonces, son las 3 versiones que tenemos y se agrega una cuarta, ¿no? Que es la que usted platicaba. Sí, pues mira, yo cuando me metí a estudiar este tema, lo primero que me di cuenta, dije, bueno, es que son 2 cosas, ¿no? La primera es, ¿por qué al regiomontano se le tiene por tacaño? Independientemente de cómo se le diga, pero hay esa percepción. Los de Monterrey son muy tacaños, ya no vamos a usar la palabra codo. Y la segunda cosa es por qué la palabra codo se relaciona con el concepto de tacaño. Yo lo que me encontré es que
Bueno, vamos primero a explicar por qué la palabra codo significa tacaño. No tiene nada que ver con, según mis indagaciones, con los codos de la fundidora, ni un poquito tal vez con la faltriquera pudiera parecerse más, pero fíjate que aquí les voy a enseñar la portada de un libro que tengo en mi biblioteca, es de Darío Rubio, se llama La anarquía del lenguaje. Este libro lo escribió en 1925, se publicó, lo que quiere decir que lo debe haber escrito unos años antes. Y él ya aquí en una parte, lo voy a leer, estamos hablando de 1925 cuando se publica, muy brevemente menciona la expresión ser del codo y dice claramente, dice, en El Salvador ser del codo o del codo duro es ser avaro, tacaño, pero en México se dice ser muy codo. O sea, que en 1925 él ya está dando la idea de que decirle codo al tacaño ya es algo generalizado. Y ya completando la idea, es una metáfora que se genera en Andalucía, en tierras españolas, donde pasa por el codo un nervio que se llama el nervio cubital, que cuando le das el golpe en el lugar adecuado, se afloja. Se hace un reflejo que te hace así, que abras la mano. Entonces, en esa metáfora es pégale en el codo para que suelte, ¿verdad? Pero hay uno que le pegas y nunca lo suelta, entonces es el de codo duro, ¿verdad? Entonces, hay varias expresiones, no solo en México, sino en Cuba, en países sudamericanos, en la misma Andalucía, que son alrededor de eso, ser de codo duro, pégale en el codo. Que afloja el codo. Afloja el codo, o simplemente ser muy codo, como lo usamos aquí en México. Eso explica por qué codo es tacaño. Entonces, hasta ahí. Aquí yo ya descarto lo de las fundidores, cosas por cuestiones ya de fechas históricas, sí, etcétera, ya por cuestiones ya de evidencias ya antiguas, ¿verdad? Y muy generalizadas, que no son exclusivas de México. Y ahora lo que se iría a explicar es, bueno, ¿y por qué los regiomontanos nos dicen que somos codos? Mi idea es que en el siglo XIX Monterrey resurgió de pronto, empezó a llamar la atención a nivel nacional por su desarrollo comercial, industrial y la gente del sur empezó a voltear para acá, cuando antes pues ni se hacía figura acá de estas tierras, ¿no? Empezaron a negociar porque aquí entraba mercancía por la frontera y en fin, y se encontraron con un tipo de comerciantes muy cuentachiles tal vez, que todo lo querían hacer así, al dedillo, ¿no? De, bueno, no, a ver, vamos a hacer cuentas claras, amistades largas, ¿no? Y esto chocaba un poco con la costumbre más del sur de ser un poco más, ahí se va, ¿no? Decir, yo te doy esto, tú me das esto. No, vamos a medirle, ¿no? Y aquí contaba yo cómo la palabra tacaño tiene ese origen, es palabra de origen judío, del hebreo. La tacaña significaba entre los hebreos el conjunto de reglas para hacer negocios. Esa era la tacaña, que era, vamos a hacerlo bien, o sea, por escrito, papelito habla. Yo te presto, tú me pagas tanto, y al rato te cobro, ¿no? Entonces, el que actúa así, de pronto genera la percepción de que, no, ese cuate es muy fijado con el dinero, ¿no? Pues por algo tenían, ¿no? Entonces, claro, no. Entonces, el temperamento judío, que seguramente se logra heredar a las gentes de estas tierras, porque ya se ha hablado que, bueno, que hay fundación de sefarditas de origen judío, no sé, pónganle ya como una teoría. Y sí, se genera esa percepción, y entonces la gente les dice codos, pero porque la palabra ya existía para referirse a los tacaños, no porque se haya inventado para los de Monterrey. Claro. Eso ya está clarísimo y hay mucha evidencia, ¿verdad?, para ya dar eso por hecho, ¿verdad? Pero bueno, es interesante, ¿no? Interesante cómo de una palabrita te puedes extender bastante. Diría mi abuela en este momento, mientras son pitos o son flautas, una expresión muy de ella. La voy a anotar porque no la recordaba y ahorita la vine a recordar. Mientras son pitos, son flautas, hubo un concurso para celebrar el 350 aniversario de la fundación que tuvo que ver con esto. Y eso es interesante porque a mucha gente le molesta hablar de esto porque siente o ve agredida o se ve agredida por la cuestión de que se le está diciendo cosas a los regiomontanos. Sin embargo, el Ayuntamiento de Monterrey en aquel momento organiza todo un evento. ¿En qué año fue, perdón? 1946, 350 aniversario, en donde... Bueno, el licenciado Santiago Roel incluso tuvo que ver ahí con la organización, donde se convoca a hablar sobre la llamada tacañería del regiomontano.
Entonces, no, pues nos llovieron chistes de todos lados. Principalmente dicen que allá del centro y sur. Y de hecho el chiste ganador fue allá de la Ciudad de México, lo escribió Luis Ángel Rodríguez de la Ciudad de México, y hay una evidencia ahí en el Archivo Histórico de Monterrey, en la colección contemporáneo, de una carta, un oficio que manda este señor al Ayuntamiento de Monterrey reclamando su premio. Mira. Entonces, algunos de los chistes que hubo, por ejemplo, dice: relámpagos. En un hogar de regiomontanos, en una noche de tempestuosa lluvia, llena de rayos y centellas, la esposa le dice al esposo: oye, querido, ¿por qué no enciendes la luz para que leas el periódico? Y el señor le contesta: ¿para qué? En cada relámpago leo un pedacito. Pues sí. Entonces, luego acá también es fama que los regiomontanos usan siempre relojes de las mejores marcas, pero nunca le dan vuelta para no gastar el tiempo. Pues me acordé yo de uno que se contaba ya en las escuelas del sur de los regiomontanos, que del niño que había llegado bien contento a su casa con su papá. Dice: papá, me acabo de ahorrar $1 porque me vine corriendo atrás del camión. Y dice: qué niño tan tonto, se hubiera venido corriendo atrás de un taxi y se hubiera ahorrado $40. Bueno, es de los más comunes, ¿no? Dice otro también: maldición. Una de las peores maldiciones es aquella que dice: permita Dios que te vuelvas limonero y que tengas que pedir limón en Monterrey. Órale. Entonces, y el chiste ganador se llamaba ordenanzas. Y bueno, era una serie de frases o de ordenanzas que tenían, según esto, los regiomontanos, como por ejemplo, no perder el tiempo, no gastar las palabras, no disipar las ideas, no gastar pólvora en infiernitos, no agotar la paciencia, no prodigar saludos, no dar consejos, no morirse en la víspera, no llorar para no mojar el pañuelo, no llover sin bañarse. Fueron parte de las ordenanzas, ¿no?, que este señor mandó y que fueron las ganadoras en ese 350 aniversario de la Fundación de Monterrey. Pues interesante, fíjate cómo el haberse quitado. Es que yo digo que eso es lo importante, ¿no? Cuando te ponen un mote que puede parecer que te insulta, pues ríete de él, hombre, ríete de él y riéndote de él no pasa nada. O sea, se revierte el pues efecto, claro, ¿no? Claro que sí. Entonces acá le supieron sacar provecho y se hizo todo un asunto de diversión, de jiribilla y todo eso, ¿no? Aquí me siguen pasando más palabras, que mangonear, que es otra muy de estos tiempos. Mientras son peras o son manzanas Ruiz. También. Esta es clásica, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer por última vez el juego de palabras para que usted participe. Anímese y lo esperamos su llamada, ya sea WhatsApp o al teléfono. Lo vemos y regresamos para cerrar el programa. Adelante. Bueno, no, pues muchas gracias por sus participaciones. Aquí tenemos, fíjate, muchas llamadas. Nos dice, por ejemplo, aquí que su abuelo decía la palabra rejega. Esa mujer es muy rejega. Arisca. Muy arisca. Rejega, o sea, haciéndole así como que muy ranchera, ¿no? Muy de pocas palabras, ¿no? Que encalmado, fíjate que esta palabra encalmado, que yo creo que la persona que nos lo envió, sí, lo dice en ese sentido, se refería a una persona así como muy inactiva, o sea, anda encalmado, o sea, así como, pues vamos, con mucha calma, ¿no? Sí, o sea, no. En ese sentido, ¿no? Pasguato. Pero yo aquí me acordé que mi abuelo sí nos decía, ya no anden en el sol porque se van a encalmar. Entonces, ¿enfermar? No, encalmar, o sea que según eso con el sol te encalmabas. Y eso tiene sentido porque el origen de la palabra calma tiene que ver con en el mar. Ese era el momento en que el sol pegaba más duro y que el mar estaba quietecito. Se tranquilizaba.
no había ni para allá ni para acá, y los barcos que se movían con viento, pues ahí se quedaban atorados. Mientras había aire. Así es. Dice Marta Rodríguez, le preguntaron a uno de Monterrey su opinión sobre el apodo de Codos y le respondió, prefiero ahorrarme las palabras. Ay, no. Claro que sí, ¿verdad? Bueno, hay varias también preguntas, por ejemplo, aquí de eso de quedarse súbito, que es muy de acá de estas tierras, ¿no? Decir, no, hombre, es que, pues, discúlpame, no llegué, es que me quedé súbito, o sea, dan a entender que te quedaste profundamente dormido, es como se usa. Pero fíjate que la palabra súbito, en realidad, su significado original es algo que ocurre intempestivamente. De hecho, es una deformación de la palabra súbito. Cuando algo se hace de súbito es... En caliente, rápido, ni te diste cuenta. Inesperado. Entonces, yo creo que aquí lo que pasó fue que a veces cuando te desmayas, pierdes el sentido de súbito. De golpe. De golpe, paz. Entonces, cuando te duermes así, de súbito, súbito, y entonces agarra ya ese sentido aquí muy norestense, de decir, me quedé súbito, ¿verdad? De que es como se usa esta que nos preguntan. Ser muy faceto, ¿la has oído? No, es la primera vez que... Ese se lo aprendí a Ángel Robles, le mando saludos, de ser muy faceto. Se dice de estas personas que son muy afrentosas, ¿no? Que se quieren así mostrar como de mucha importancia. Pero fíjate que faceto viene de faz, de cara. Entonces es como ser muy fachoso, muy digamos ostentoso, darle mucho la cara para que te vean. De ahí viene faceto, pariente de faz, pariente de fascia, todo lo que tiene que ver con la inclusive la fachada. Sí. Incluso. Dice aquí Leticia Gámez, ¿y qué tal la frase? Parece que traen chincuales en Sálvase a la parte. O sea, los cuando está moviendo. ¿no? Sí. Sí, esa también mi abuela la decía, que estabas en friega, no estabas quieto, entonces, pues que traes chincuales, ya cálmate. Es otra de las frasecillas. No sé qué es un chincual, la verdad, pero supongo que es un animal. Palabras del náhuatl, que son... Fíjate que sería bueno un día hacer un programa de eso, de puras expresiones que tienen palabras del náhuatl, que hay muchas, y irlas desglosando poco a poco, pero ahorita yo creo que el tiempo nos va a comer. Y mira, antes de que nos gane, para que no se nos vaya a ir, me gustaría de una vez darle solución al juego de palabras, y luego ya en lo que nos quede tiempo ya rematamos, porque si no se nos va. ¿Qué te parece, los de producción? ¿Nos vemos la solución del juego de palabras? Pues ahí están, miren, de raciona sale canario, de iguala, ahí sale la palabra águila, de cordón sale cóndor, y de precio, pues sí, sale perico. Ahí están las 4 aves que muchos de ustedes respondieron atinadamente. Rápidamente, Leo, pues me ayudas a sacar aquí algún... Ahí en Crónicas decimos la mano santa. La mano santa. Pero bueno, hoy soy la mano nada más, ¿no? Bueno, ¿cuántos son? Es nomás uno, así que uno va a ser. Nomás. Sí, nomás uno. Aquí está, mire. A ver si... Rosa María Rodríguez. Rosa María Rodríguez, pues te vas a llevar el libro en un lugar de la cancha, pues aquí, bueno, es el título, ¿no? Porque no va a ir a una cancha a buscarlo ahí. Bueno, pues Leo, te agradezco mucho. No, un placer, maestro. A ustedes les agradezco mucho la gran participación, y ya saben, próximo martes tenga lista la mesa, porque aquí vamos a tener listas las palabras. Crónicas sobre la mesa. Crónicas los jueves a las 2 de la tarde, no se lo pierdan, aprovechando la vuelta. Claro que sí. Gracias, hasta luego.